Continuamos en la tercera emisión de Señal Informativa y ahora doy la bienvenida al regidor de Morena en Tlaquepaque, Alberto Alfaro García. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a mí y a mi abogado. Muchas gracias. Y también el abogado Víctor Abraham González. Víctor, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación y buenas noches a todo tu auditorio. A ver, ese es un tema que ya Alberto en su momento había denunciado, el regidor, respecto a un caso, seguramente usted recuerda el incidente cuando fue baleado en su automóvil, cuando intentaron detenerlo supuestamente acusándolo de una serie de ilícitos. Bueno, de ese incidente han pasado muchas cosas. Alberto, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Bueno, hasta el día de hoy nos tienen frenada la carpeta de investigación. El fiscal ha parado todo, no nos han dado continuidad. Y esto me hace pensar, Carlos, que probablemente el fiscal o le saben algo o estaría involucrado, tanto él como el alcalde de Guadalajara, porque Ismael del Toro también trae a sus elementos, que son 3 elementos de Guadalajara y es un elemento de la fiscalía, lo cual siguen circulando como policías. Entonces, a ver, estás hablando de una carpeta de investigación que interpusiste en contra de esos hechos. Así es, de los 3 elementos de la comisaría de Guadalajara y un elemento de la fiscalía, los cuales estos 4 elementos siguen circulando en la calle como si nada. ¿Cómo es posible que después de que tu servidor haya sido baleado, estos cuates siguen como si nada y los está respaldando el alcalde Ismael del Toro de Guadalajara y el fiscal general de aquí de Jalisco? Víctor, ¿en qué parte está este proceso, Pedro? Bien, Carlos, mira, comentarte rápidamente, como bien lo menciona el regidor Alberto Alfaro, existe una parálisis en la denuncia que de mutuo propio él presenta como parte agraviada de un hecho tan grave como el que sufrió en su persona y en su patrimonio. Sin embargo, no ha habido ese avance, esa eficiencia y eficacia que debe caracterizar a la gente del Ministerio Público. Está totalmente paralizada su investigación y como muestra, nada más si tú me lo permites, fueron a buscar a la oficina del regidor, el propio ayuntamiento, para dejarle estos formatos. Un policía investigador llega y le deja estos formatos, no lo encontraron, se le da la indicación a su personal que los debe de llenar y que luego llame para que pasen a recogerlos. Yo nada más lanzaría esta pregunta al aire. ¿Crees que esa labor habla de un profesionalismo, una eficiencia, una honradez y una lealtad en el trabajo desempeñado por la Fiscalía? Creo que no es así, Carlos. Entonces, está totalmente paralizada y sí, en contra de la denuncia paralizada del regidor, la propia carpeta de investigación que abrió la Fiscalía de Oficio. ¿En contra de él? En contra de él, de inmediata empezaron a hacer los peritajes correspondientes, los registros e investigaciones inherentes al caso, y ahí vemos pues una disparidad y una parcialidad en el actuar de la Fiscalía. En el caso del vehículo, Alberto Alfaro, ¿ya te lo devolvieron el vehículo y en qué condiciones está? Bueno, el vehículo me fue devuelto porque una jueza le pidió al fiscal que tenía 24 horas para entregarme el vehículo, porque al parecer pues, era un capricho del fiscal tener mi vehículo retenido. Mi vehículo estaba en las instalaciones de la Fiscalía y cuando el fiscal se dio cuenta que mi vehículo, presenté yo documentos hacia un juez, lo trasladó al IJAS 1, que está en Tonalá. Encontré mi vehículo en unas condiciones, pues ya te imaginarás. El vehículo se encuentra en la agencia, en la Mercedes-Benz, y al día de hoy el presupuesto va en los 315,000 pesos de los daños del vehículo. Y yo pregunto, ¿cuándo me van a pagar los daños a mi persona, al vehículo y a tanto el fiscal como el alcalde de Guadalajara? Porque los dos tienen que ver en esto. ¿Por qué señalas que tiene que ver el alcalde de Guadalajara, por ejemplo? Porque 3 elementos fueron de la Fiscalía de Guadalajara y 3 elementos fueron de Guadalajara y un elemento fue de la Fiscalía. Por eso tienen que ver los dos. O sea, los que participaron en tu intento de detención o tu detención fueron esos elementos. 3 de Guadalajara y 1 de la Fiscalía. Ahora, Víctor, en este caso, ¿la denuncia contra quién fue la que interpusieron? La denuncia, una vez que nos dimos a la tarea de poder conseguir los datos, es decir, los nombres de los policías, de los malos elementos, estos ya denunciados, efectivamente se interpuso en contra de los 4, de 3 elementos de la Comisaría de Policía de Guadalajara, un elemento de la Fiscalía Estatal. Nos llama la atención, Carlos, que a través de las investigaciones que hemos hecho de mutuo propio, resulta que en la Dirección de Asuntos Internos, donde también se interpuso una queja, motivo de que 3 elementos de Guadalajara participan en el evento,
Una vez que dicha dirección elabora su propia investigación y la lleva a cabo, al momento de pedir a los altos mandos de dicha corporación sobre la información de estos elementos, se menciona que forman parte de un grupo élite, por llamarlo de esa forma, y lo reconocen como grupo de apoyo. Hay uno de estos elementos, y la propia investigación de asuntos internos lo refleja, que se le conoce con la clave operativa de X1, que es precisamente el elemento que reconoce el regidor Alberto Alfaro como el que le disparó en varias ocasiones. Dato curioso, al momento de pedir informes al área jurídica y a la propia presidencia de Guadalajara, dicen que dicho grupo no existe. Entonces hay una confabulación entre autoridades internas, vemos de alguna manera un proteccionismo, de alguna forma están tratando de cubrir a los elementos, las razones las desconocemos, pero no creo que sean muy buenas. Ahora, ¿qué es lo que dicta el protocolo? ¿Debieron haber sido por lo menos sacados de circulación los policías, es decir, no estén en activo mientras se realiza la investigación? Sí, hay dos situaciones. Los elementos andaban vestidos de civil, cosa que prohíbe el reglamento de la Policía de Guadalajara. Ellos tienen que portar sus uniformes, insignias y demás equipo que se les proporciona para el desempeño de su labor. Segundo, no tienen un protocolo como tal. Vía transparencia lo solicitamos al propio ayuntamiento y a la comisaría de la Policía de Guadalajara. Nos dicen que no existe, pero nos remiten a una liga que es el protocolo del uso de la fuerza letal de la Policía Federal. Y en ese protocolo específicamente te marca 3 aspectos vitales para que tú puedas hacer en última instancia uso de la fuerza letal, es decir, accionar tus armas como elemento de la policía, que debe de haber una agresión real, actual e inminente, cosa que en el caso del regidor Alberto Alfaro jamás aconteció, es decir, no se dio esos supuestos y por eso hablamos de un exceso que se traduce en un abuso de autoridad. ¿Y qué es lo que pide usted, regidor, respecto a este tema? Pues yo pido que se haga justicia, que a estos elementos se les detenga, se les investigue y también queremos que paguen todos los daños, tanto el tema de mi abogado, tu servidor y el vehículo, ¿verdad? Materiales. Pero al final del día, no por yo ser regidor, la justicia o los medios estén con tu servidor. Yo creo que hay muchos ciudadanos que tristemente les pasa esto todos los días y la Fiscalía únicamente lo deja como un carpetazo. Entonces yo creo que no se vale, tienen que tratar a todos por igual. Por eso el día de hoy le pido al fiscal que salga por la puerta la dignidad, que es tiempo todavía de renunciar, porque hay gente mucho más preparada que él que pudiera tener ese cargo, porque Jalisco cada vez va en números rojos. No sé si los ciudadanos checaron que ya la Guardia Nacional ya entró aquí a Jalisco y esperemos que hagan un muy buen papel para acabar con toda esta delincuencia. De acuerdo, Víctor. Se está pidiendo entonces la reparación del daño. Sí, por supuesto. Viene inherente dentro de la denuncia de hechos que ya se presentó y que se me había pasado comentarte el siguiente dato. Nosotros le pedimos al fiscal directamente a través de un escrito y al propio agente del Ministerio Público, que dicho sea de paso, es la agencia 2 de delitos varios. Es decir, ni siquiera se le dio causa legal como debiera haber sido la Dirección de Visitaduría por tratarse de funcionarios públicos los presuntamente involucrados, sino que la mandan a una agencia que la conocemos en el argot jurídico como agencia de chismes. De ahí la poca importancia que se le da al asunto con miras pues a paralizarlo, a ralentizarlo. Y se está pidiendo esa circunstancia, ¿no? El pago de la reparación del daño y obviamente que se cese de inmediato a los policías porque funcionarios como ellos no deben de estar actuando en las calles. Y respecto a la denuncia que se abrió, la averiguación que involucra al regidor, ¿esa cómo marcha? Esa sigue en la agencia. ¿Cuál es el presunto delito que se le atribuye? Nosotros en actuaciones, lo poco que hemos tenido acceso, porque también nos han proporcionado copias, aparentemente la Fiscalía lo está dirigiendo al delito de desobediencia o resistencia de particulares, que una vez que en el despacho al que pertenezco hicimos la valoración, pues obviamente no se dan los elementos. Quizás ese sea el motivo de que aún no hayan citado al regidor ante un juez de control para imputarle los hechos. Porque es el único delito que queda entonces de los que le habían señalado, ¿no? Efectivamente, es el único en el cual aparentemente están dirigiendo ellos las energías, pero insisto, es un hecho que no les va a dar para más. Bueno, y lo que dice usted, regidor, es que por este simple hecho o que llaman ustedes abuso de autoridad,
Por eso tendría que salir el fiscal. Así es, el fiscal debería salir porque la verdad esto ya se politizó. Esto, si el fiscal haya querido, ya hubiera retirado los elementos de circulación, lo cual no lo ha hecho. Por eso comentaba Carlos que o está escondiendo algo o estará el fiscal de acuerdo con los elementos. Entonces, lo que queremos nosotros es que se me paguen los daños y se haga justicia. Que salgan de la circulación, por lo pronto, los elementos que siguen en activo. ¿Cómo dieron esto que están en activo? ¿Cómo supieron ustedes? Bueno, nosotros porque conocemos varios agentes dentro de la Fiscalía y dentro de la Corporación de Guadalajara y nos comentan que estos señores andan como si nada circulando. Ahora que uno pues, está en este tema de regidor, conoce muchos temas del tema de seguridad y yo creo que no se vale porque, como ejemplo, te comento que unos elementos de Guadalajara que hace unas semanas asaltaron a 2 personas en el centro de Guadalajara, los quitaron de su cargo y de antemano los están checando en la fiscalía. Y estos cuates, los que me dispararon, que atentaron con mi persona, siguen como si nada en la calle. Por eso yo comento que el fiscal y tanto Ismael del Toro deberían de quitar de circulación a estos elementos. De acuerdo. Abogado, ¿algún asunto más que quede del proceso? Únicamente comentarte que se solicitó, como te lo decía hace un momento, que el fiscal se excuse de conocer, porque está visto que hay favoritismo, ¿no? Y a final de cuentas, jerárquicamente dependen de él estos elementos, y esa es una cuestión legal bastante para que él deje de conocer, y le pedimos en ese escrito que remitiera la investigación a la Fiscalía Anticorrupción, que a final de las cosas es la Fiscalía encargada para conocer un hecho constitutivo de un acto de corrupción, como es el abuso de autoridad, y así lo contempla el propio Código Penal. ¿Ustedes entonces creen que hay un acto de abuso de autoridad y por ende de corrupción? Así es, encuadra precisamente el abuso de autoridad dentro de los hechos de corrupción y está visto en nuestro Código Penal del Estado de Jalisco. ¿Algo más que quiera comentar, regidor? Pues yo quiero comentarles a los ciudadanos que a pesar del altercado que me sucedió hace más de 2 meses, tu servidor sigue trabajando en las colonias. Al día de hoy llevamos más de 530 gestiones y llevamos más de 7 iniciativas, los cuales 3 de ellas nos las han autorizado en Cabildo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Carlos. A ti Es por el la regidor oportunidad. Alberto Alfaro, regidor de Tlaquepaque, en esta denuncia y su insistencia de que haya justicia en este caso. Voy a una pausa, regreso con más información.